Qué gusto tenerlos por acá. Es un placer y un honor poder comenzar cuando todo este sueño comenzó. Valga la redundancia, perdón por repetir la palabra. Hace poco más de un año, la inquietud de que este proyecto tuviera vida, pudiera llegar a llevarse a cabo, surgió de las puertas y de las habitaciones de este convento. Y hoy es una realidad que estamos reunidos otra vez como familia dominicana, con el gusto de seguir creciendo y aprendiendo de nuestra fe, de eso que nos ha sido legado. Y miren, nada más, también es un honor y una dicha el poder comenzar este calendario dedicado al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pues que uno de los grandes tamistas que tenemos en la provincia de Santiago de México, el padre Mauricio de Uchot, que ya pues muchos de ustedes conocen, y para quienes no, pues es un gran estudioso de ese gran hermano nuestro. Y lo van a ver ahora que les platique un poquito todo lo que tenga que ver con la vida, con la obra, en rasgos generales, de Santo Tomás. Y es un placer porque eso lo tenemos en nuestros pasillos, como muchos otros frailes que ustedes han conocido y conocerán, con el favor de Dios, y todos han de poder legarles una gran riqueza. Así que les pido que, pues para comenzar esta tercera temporada, pues le pidamos a nuestro prior de esta casa, el Padre Fernando, pues que nos dé la bendición para poder comenzar como Dios manda y recibir después de eso con un gran aplauso a Mauricio Uchot para recibir su gran conferencia. Entonces le pido al Padre Fernando que sea posible y nos da toda la bendición. A dar inicio a esta etapa del dominicanismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos tu luz para que crezcamos en la verdad y en el bien, como Santo Tomás nos lo pide. Bendícenos y que podamos crecer en el amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, un aplauso para el Padre. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco esta invitación que me hicieron para hablar de este santo que ha iluminado mi vida. Yo creo que es un tesoro que tenemos en la orden dominicana. Claro, hay otros más. A mí me encanta, por ejemplo, la figura de San Alberto Magno, que fue uno de los predecesores de la ciencia natural, de las ciencias naturales, junto con un franciscano, Rogelio Bacon, y Santo Tomás, por supuesto, grande, igual que otro franciscano, San Buenaventura, para que vean que hago justicia, no nada más nosotros. Yo creo que hay que reconocerlo, ¿verdad? Y también, por ejemplo, San Antonino de Florencia, que fue un gran moralista, ¿verdad? Muy seguidor de Santo Tomás. Y lo vemos sobre todo, hermanos, en el reconocimiento que la Iglesia ha hecho de Santo Tomás. No únicamente porque fue un gran teólogo, no únicamente porque nos deja una doctrina invaluable, sino porque fue también un santo. Yo lo vería, a mí me ha iluminado porque veo la espiritualidad dominicana como una santificación de la inteligencia. Esto yo lo he dicho en alguna conferencia allá en la UNAM, les ha encantado la santificación de la inteligencia. Eso fue lo que hizo Santo Tomás y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Y también me da gusto porque se está abandonando mucho a Santo Tomás en las escuelas de teología, en los institutos teológicos, en las universidades pontificias. Me hacen más caso en la UNAM, fíjense los ateos. Les gusta más.
Me piden incluso que dé clase de Santo Tomás porque, claro, es una universidad laica y siempre respeto en la laicidad, no el laicismo, sino la laicidad de esa institución. Sin embargo, yo daba ética, por ejemplo, y me decían los mismos estudiantes del posgrado, denos Aristóteles y Santo Tomás, porque es la doctrina segura, la doctrina que lleva a una gran prudencia, es de una gran sensatez, de un equilibrio perfecto. Entonces yo creo que me da mucho gusto que vean ustedes, reciben mejor que los frailes la doctrina de Santo Tomás, ¿verdad? Porque pronto me va a tocar hablar en un instituto teológico de la vigencia de Santo Tomás y me da miedo. Sí, voy a llegar escorriendo jitomate, porque quieren lo moderno, quieren lo nuevo, y lo nuevo es muy insustancial. Yo trataré de resumir algunas doctrinas, algunas teorías de Santo Tomás, sobre todo teológicas, que son las que más nos competen a nosotros como cristianos, como creyentes. La Iglesia se cansó de autorizar a Santo Tomás. Es curioso, recién muerto, estuvo hasta cuestionado, estuvo casi prohibido. Le prohibieron algunas teorías, claro, por la mentalidad de aquella época. Hasta incluso, me da gusto, el mismo San Alberto, que todavía sobrevivió a Santo Tomás en 1277, que hubo esas condenaciones de algunas proposiciones de Santo Tomás, él fue a defenderla. Ya había muerto su querido discípulo, y él ya grande, anciano. Ya saben ustedes, siempre todo era caminando. Se fue a defender a su discípulo Santo Tomás. Luego viene la canonización. Y antes podríamos incluso decir, la orden misma, en varios de sus capítulos generales, recomendó la doctrina de Santo Tomás. Por así decir, sancionó el pensamiento, sobre todo teológico, de Santo Tomás de Aquino. Ya después, los mismos papas, durante toda la historia de la Iglesia, fue también puesto como doctor de la Iglesia. No todos los santos son doctores de la Iglesia, son los que han tenido una doctrina, además de su santidad de vida, una doctrina purísima. Y es lo que nos regala Santo Tomás. Santo Tomás, si lo estudiamos, así aunque sea en resumen, podemos saber en qué creemos y qué podemos esperar, porque no anda ahí contándonos farsas, ni cuentos, ni mentiras, ni vueltas, sino que va a lo esencial y nos dice esto es el contenido de la fe. Ya de una manera más próxima, León XIII, toda una encíclica en el siglo XIX, a finales, para resucitar el tomismo, la doctrina de Santo Tomás, la escuela, la corriente, porque somos toda una corriente de seguidores de Santo Tomás. León XIII mandó incluso de manera oficial que en todas las instituciones de formación católica se estudiara a Santo Tomás. Y conste, no lo ordenó, lo recomendó, porque luego hubo muchos pleitos, sobre todo de otras órdenes religiosas, diciendo que no, que ¿por qué esa exclusividad? No, está aceptado por la Iglesia. Otras cosas no. Ustedes encuentran en algunos otros teólogos cosas discutibles, cosas no claras, cosas incluso que pueden ser desviadas, heterodoxas, heréticas, ¿verdad? Pero en Santo Tomás, nada. La Iglesia, después de muchos siglos, se ha encargado de sancionar su doctrina. León XIII fundó, además, la famosa Academia de Santo Tomás de Aquino del Vaticano, donde se sigue cultivando, estudiando
Ahí está la famosa también Comisión Leonina, que lleva muchísimos años editando las obras de Santo Tomás con muchísimo cuidado, porque hay numerosos códices, numerosos manuscritos por toda Europa, y los están cotejando, los están cribando, los están concursando para sacar las mejores ediciones de Santo Tomás de Aquino. Ya finalmente la Iglesia lo ha nombrado con dos calificativos muy hermosos. Uno es doctor común, que ya tiene tiempo, pero si ustedes recuerdan, Juan Pablo II se atrevió a llamarlo doctor universal, porque es que puede ser estudiado con toda tranquilidad, con toda seguridad, con toda certeza en todas partes de la Iglesia. Y esto, por supuesto, abona el que tiene, además de la santidad de vida, una doctrina muy segura, muy cierta, muy aceptada por la Iglesia. Aquí me da gusto porque no puedo yo temer. Yo les digo, como he tenido que estar en esta vertiente del pensamiento medieval, he tenido que estudiar a otros teólogos. Al propio San Buenaventura me encanta, porque era muy poeta, como buen franciscano. San Francisco, ¿se acuerdan? Amaba la naturaleza, y él es muy poético, San Buenaventura. No, pero Santo Tomás también. Recuerden que todavía cantamos himnos que compuso, era poeta, al Santísimo Sacramento, ¿no? El Amorote Devote, el Tantumero, bueno, ya no se canta porque ya prácticamente desapareció el latín, pero a mí todavía me tocó cantarlo de chico. Eran los poemas, por así decir, de Santo Tomás. Místico también fue Santo Tomás. Se nos olvida. Luego pensamos que es este escritor muy claro, pero también muy árido, como me decía un profesor, muy aburrido, porque le di a leer dos cosas a un profesor, de esos mis satélitos que tengo ahí comentados de filosofía en la UNAM, le di a leer dos cosas: San Agustín, ya ven, otro poeta, San Agustín en las Confesiones, y la Suma de Santo Tomás. Y me decía, no, el bueno es San Agustín. El otro, caray, da dolor de cabeza. Sí, porque va silogismo tras silogismo. Va con una seriedad tremenda. En cambio, San Agustín es el corazón. Bien, pero lo sabemos, Santo Tomás junta todo eso, ¿no? Gran profesor, gran poeta y gran místico. Lo vamos a ver poco a poco en estos momentos que tenemos para estudiar. Primero, unos datos de la vida de Santo Tomás para ubicarlo. Sabemos que perteneció a la Edad Media, concretamente al siglo XIII. Y en ese entonces, el pensamiento fundamental de la Iglesia era platónico y agustiniano. Ahorita lo explico brevemente. Es decir, San Agustín, más que Platón, siguió a los neoplatónicos, a Plotino, que era un filósofo ya de finales de la Edad Clásica, principios del cristianismo, pero pagano, que seguía a Platón, que era muy bello, el divino Platón, ¿no? Los ideales, lo ideal, la belleza, la luz, la luminosidad. Y él tenía, sobre todo, decían que eso, casi querían canonizarlo a Platón, porque hablaba mucho de Dios. Y hablaba de que Dios estaba más allá incluso de Dios mismo. Las ideas ejemplares, los arquetipos purísimos de todas las cosas existentes, ¿no? La idea del hombre en sí, la idea de la mesa en sí, la idea de todo, estaban las ideas de Dios. Y como el propio San Juan el Evangelista hablaba de Cristo como la idea del Padre, el Logos, el Verbo, decía, no, ese yo creo que tenía también una iluminación
iluminación del Espíritu Santo. De hecho, los primeros padres de la Iglesia, de esta etapa que se llama patrística, tenían una idea muy chistosa. Decían, no, los filósofos griegos todos lo sacaron del Pentateuco, o sea, de Moisés. Tenía que ser de la revelación. Y no, fueron cosas distintas, pero checaban mucho. De hecho, les repito, querían canonizar a Sócrates y a Platón, porque hablaban mucho de Dios de una manera muy bella. Y ese era el problema para Santo Tomás. Santo Tomás prefirió al discípulo de Platón, que era un filósofo muy natural, muy naturalista, Aristóteles, gran científico, pues era médico, él era médico, por eso se dedicó mucho a la biología, por eso todo lo experimentaba, por eso todo tenía que pasar por la experiencia, y en cambio ya ven Platón las ideas, ¿no? El mundo ideal, y Aristóteles no, el mundo terreno, la experiencia, lo más humilde pero lo más seguro, la experiencia, lo empírico. Por eso en un gran cuadro de Rafael Sanzio, que se llama La Escuela de Atenas, lo tenemos por ahí en la sala de recreación nosotros, está pintado todo, varios de los filósofos griegos, pero sobre todo Platón y Aristóteles. Y miren, Platón señalando hacia el cielo y Aristóteles señalando hacia la tierra, ¿no? Es decir, uno era el ideal. Por eso le encantó a San Agustín, lo siguió a través de un discípulo de Platón, ya muy posterior, Plotino, y era el platonismo agustiniano. Y era lo propio de la Iglesia. Llega San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, con muchos otros también, a hacer teología basándose en Aristóteles y casi los queman. Les fue muy mal. Tuvieron que batallar mucho, tanto con los franciscanos como también con dominicos. Muchos dominicos eran platónico-agustinianos y decían, no, están metiendo a Aristóteles que no hablaba de la creación. Platón sí hablaba de la creación. Para Aristóteles el mundo era eterno. Y el propio Santo Tomás dice, bueno, no hay problema. Puede ser eterno, pero creado por Dios, no hay contradicción. Y tiene hasta un opusculito, una obrita que se llama De eternidad de mundi contra murmurantes. De la eternidad del mundo contra los que murmuran. Porque no hay contradicción. Bien, esa fue la gran dificultad de Santo Tomás y también de San Alberto. Por eso van a entender que hasta estuvieron cuestionados. Un rato estuvo Santo Tomás casi prohibido, que fue cuando lo defendió San Alberto, por introducir lo que había en su tiempo, Aristóteles, a la filosofía y la teología. El nacimiento de Santo Tomás se coloca entre el 1224 y el 1225, en el castillo de Rocaseca, cercano a Aquino, en Italia. Es decir, era el hijo de un noble, los dos también, la mamá de Santo Tomás incluso tenía origen normando, es decir, una mezcla de razas, ¿no? Lo italiano con lo casi alemán, ¿verdad? Eran los duques de Aquino, en Italia, de Rocaseca, cerca de la localidad de la población de Aquino, por eso tomó Santo Tomás el nombre de Santo Tomás de Aquino en Italia. Siendo de los hijos más pequeños, creo que era el más pequeñito, de una noble familia, fue dedicado, como era costumbre, a la vida religiosa. Es decir, a los mayores se los dedicaba a la guerra. Y a los chicos, a los más chiquillos, porque eran familias de 12, quién sabe cuántos, los dedicaban a la iglesia. Y por eso a Santo Tomás, como era el más chiquito, eran hermanos y hermanas. Por eso yo creo que por ser el más chiquito, sus hermanos lo querían mucho. De hecho, una de sus hermanas lo ayudó, como veremos, a escaparse de la casa porque no lo querían dejar ser dominico. Lo dedicaron a los benedictinos, que tenían ya una gran tradición. Y claro, como eran nobles, esperaban que Tomasito llegara a ser abad, es decir, a tener
la máxima distinción en la abadía de Montecassino. De muy pequeño fue entregado al monasterio de Montecassino con la esperanza de que andando el tiempo llegara a ser abad. Yo no sé, a mí se me hace casi un crimen. 5 añitos, 5 años y ahí va, entregado a los monjes en Montecassino, muy pequeñito, ¿no? Porque así ya estaba destinado, estaba encarrilado para ser el abad de la Orden de San Benito. Pero Federico II, en guerra contra el Papa Gregorio IX, sitió la abadía y Tomás tuvo que dejarla, con lo cual quedó exento de seguir en la orden benedictina. Fíjense que a diferencia de nosotros, en la orden benedictina tienen una especie de compromiso, promesa, voto de estabilidad. O sea, yo entro a este monasterio y ahí me quedo. Claro, tenían también, y los perseguían, lo que llamaban monjes quiróvagos, andaban por todos lados, pero estaba prohibido. Yo me comprometía a estar en Montecassino de por vida. Y allí, con esa guerra, Santo Tomás quedó exento de seguir en la orden benedictina. Ya salió pues del monasterio, de la abadía, y continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles. Allí se encontró con las doctrinas de Aristóteles y también con la orden dominicana. Ustedes recuerden que Santo Domingo, cuando funda la orden, agarra a varios de sus frailes y los manda a estudiar y a enseñar. Él tuvo la inspiración de fundar una orden universitaria, una orden que pudiera atender, que pudiera ejercer su apostolado en las universidades. Pero para eso había que crear las condiciones para estudiar y predicar. Por eso no fue como los benedictinos, Santo Domingo. No creó abadías, eran como castillos, como fortalezas. Fortalezas contra el pecado, fortalezas contra el demonio, así las consideraban. Yo creo que algunos de ustedes han visto la película del Nombre de la Rosa, que ahí se ve que era, de veras, era fortaleza, y así la concebían. Es una fortaleza contra el demonio, y aquí estamos luchando contra él, pero todos como en una especie de fortaleza, de castillo, ahí metidos. En cambio, Santo Domingo lo pensó para que hubiera movilidad. Por eso, esta idea de la itinerancia. Se dice que el propio Santo Domingo se la pasaba fundando conventos en varias partes y no paraba, siempre a pie, que era lo que usaban en aquel entonces. Él no se prohibió por la pobreza, o por el voto de pobreza, prohibió andar en cabalgadura, a puro pie. Entonces, así se recorrían, y dicen que él andaba por todas partes, que ni siquiera tenía celda, ni siquiera tenía habitación. Pero también él mismo a sus frailes les encomendaba la habitación, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la celda, no porque esté allí uno encerrado como en cárcel, no, la celda. Incluso había un dicho de la orden, chela quasi chela. Fíjense qué bonito. Mi celda es mi cielo. Porque ahí hay que estar estudiando y rezando, ¿no? Había un padre, uno de ustedes lo conocieron, que fue prior aquí, el padre, mi queridísimo maestro de novicios, el padre Melcón, ¿verdad? Que decía, yo no sé cómo entran al claustro si tienen claustrofobia. Sí, para él, lo ideal es que estuviéramos encerrados allí, ¿verdad? Otro padre que también hubo, que lo conocieron, el padre Orlando Uber, me decía, tenemos que estar aquí como un clavo. Entonces, vean cómo combinó las dos cosas Santo Domingo. La celda, es una parte de monjes, y una parte también activa, de itinerancia, de predicación. No me vayan a salir como aquel fraile, que bueno, por cierto ya salió, que me decía, sí, somos de vida mixta. Sí, monacal y activa, o sea, activa y encerrada, ¿no?
6 meses como monje y 6 meses en la calle. No, eso no se vale, eso no es cierto. No fue lo que Santo Domingo pensó. No, es combinar las dos cosas en un estricto equilibrio. Y ahí fue donde conoció entonces Santo Tomás a la orden, ya en la Universidad de Nápoles, porque incluso, fíjense, muchos que ya eran profesores en las universidades, les gustó esa idea de santificar la inteligencia que traía Santo Domingo. Y muchos se metieron ya grandes, siendo ya profesores, a la orden. Y así conoció Santo Tomás la orden dominicana. Entró a la orden, pero su familia, que seguía esperando un sitio encumbrado para su hijo, trató de impedirlo. Es decir, los superiores lo ocultaron en diversos conventos, pero sus hermanos lo encontraron. Fue recluido, se lo encerraron. Fue recluido en los castillos de Monte San Giovanni y de Rocaseca, hasta que con la ayuda de sus hermanas, digo, como era más chiquito que lo querían mucho, pues quiere ser fraile, mira. Entonces, lo típico de película, porque sí, amarraron unas sábanas, sí, de película, y los sacaron para que se pudiera escapar y entrar a la orden. Sus hermanas lo ayudaron a escapar. Se reintegró a la orden y fue enviado a proseguir sus estudios a Colonia con San Alberto Magno. San Alberto ya estaba de gran profesor en la orden. Como era alemán, pues enseñaba en la ciudad alemana de Colonia, y allí enviaron a estudiar a Santo Tomás. Y allí hay muchas anécdotas, pero muchas de ellas quién sabe si sean ciertas. Por ejemplo, que en aquel castillo, sus hermanos le metieron a una muchacha, y él agarró un tizón que estaba ahí en el pueblo, y la sacó, porque decían, no, ya, con esta se le va a olvidarse el plan. Pero bueno, quién sabe si son lo que llaman leyendas piadosas, ¿no? También igual, cuando fue alumno de San Alberto, era muy callado Santo Tomás. Entonces, los demás frailes le pusieron de apodo el buen mudo, imagínense. Y San Alberto, que lo quería mucho, que ya descubría la potencia intelectual de Santo Tomás, dijo, sí, pero sus mugidos van a llenar todo el mundo. Y así es lo que ha ocurrido. Fue ordenado sacerdote y comenzó a enseñar en París en 1252 como bachiller bíblico, que era el inicio. Y una aclaración. Fíjense que en aquel entonces no era como ahora en las universidades, que hay montones de cátedras. No, allí eran 2 o 3. O sea que llegar allí a dar clase era dificilísimo. Si en las universidades, por ejemplo, en la UNAM, uno que pasaba un montón de concurso y concurso de no sé qué, y concurso de definitividad, y concurso para subir, y concurso, puro concurso. Allá era peor, porque nada más había muy poquitas cátedras y él ocupó la de Biblia primero, bachiller bíblico. Es curioso, antes el profesor era el bachiller, ahora bachiller pues quedó, ¿verdad?, para la prepa. Pero en la Edad Media era ya el puesto, digamos, para enseñar, ¿no?, para el bacalaureus en latín, el bachiller. En 1254 fue ascendido a lo que llamaban bachiller sentenciario, porque se explicaba un libro de teología muy famoso, que eran las sentencias de los santos padres, compiladas, reunidas en un libro por el gran Pedro Lombardo. Todos comentaban ese libro. En 1256 recibe la licencia para enseñar, la licencia docendi. Es decir, esa licenciatura ya era mucho más que lo que consideramos ahora como licenciatura. Era la licencia para enseñar. Todavía en Alemania, además de hacer la tesis de doctorado, hacen una tesis de habilitación para poder enseñar. Era lo que hacían en aquel entonces, en la Edad Media. Era el permiso de enseñar. Y también recibe después el magisterio en teología.
Ya era el doctorado, ya era lo último que le quedaba al que iba a enseñar en teología. Recibe también el magisterio en teología, que era lo que ahora se llamaría el doctorado. Los maestros seculares, fíjense, ahí viene el problema. En la universidad, como eran nuevas órdenes, la franciscana y la dominica, vieron con mucha desconfianza, le hace envidia, ¿sí?, a estos frailes, porque ellos eran clérigos seculares, diocesanos, pertenecientes a diferentes diócesis, sobre todo a la diócesis de París, y tenían también la licencia para enseñar allí. Pero ¿y estos qué vienen a hacer? Además, estos deberían estar en su monasterio. Ya ven que nada más había monjes y escolásticos. No mándenlos a su monasterio, a la abadía, que hagan voto de estabilidad, para que no den lata por acá. Sí, para que no les quitaran, porque se concursaban las plazas, se concursaban las cátedras. Y por eso, si llegaba, por eso Santo Tomás también escribe un opusculito, una obrita sobre esto, y dice, no, debe de dejarse de enseñar al que tenga el talento para hacerlo. ¿No es cierto? El que tenga, sea diocesano o sea de cualquier lado. Sí, porque los monjes no daban clase en las universidades, ellos daban clase en las escuelas monacales, en su propia abadía, en su propio monasterio. Pero aquí era una novedad, ¿no? Además, los locos, que voto de pobreza. Recuerden que incluso al principio eran órdenes mendicantes, ¿verdad? Es decir, pedían de limosna su comida, pedían de limosna lo que necesitaban, hasta que después, ya en la misma Edad Media, se empezó a ver que también el voto de pobreza era trabajar. Como ahorita, ¿verdad? Nosotros a veces se nos hace difícil, ay, los ponían a pedir limosna, qué duro, así para comer, para vivir. Yo creo que dentro de algunos siglos van a decir, pobres de los del siglo XX y XXI, tenían que trabajar. No se les daba la comida de gratis, tenían que trabajar. Imagínense, desde temprano en la mañana, ahí corriendo al metro y luego al autobús y luego, pues eran como esclavitud, una especie de esclavitud. Entonces hubo mucha desconfianza de los maestros seculares contra los maestros regulares, dominicos y franciscanos, que sobre todo en ese momento eran Santo Tomás por los dominicos y San Buenaventura por los franciscanos. Después de eso, en 1259, fue llamado como maestro de teología a la curia papal, es decir, el Papa lo llamó. Por eso también hay tradición que siempre, creo que siempre, un dominico es el teólogo del Sacro Palacio, allí en el Vaticano. Y claro, en aquel entonces no tenían la curia papal andaba por todos lados, ¿no? Por varias partes. Estamos acostumbrados a ver que estaba en Roma, pero en aquel entonces estaba primero en la ciudad de Anagni y luego en la de Orvieto, en Italia, pero no en Roma. Después ya lo pusieron a organizar los estudios de la orden en el convento de Santa Sabina de Roma, que todavía es nuestro. Y luego otra vez fue llamado a la curia pontificia, es decir, los papas. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya estaban diciendo este tiene doctrina segura, este enseña buena teología, este no nos encandila ni nos desvía, este nos dice lo que de veras quiere que creamos Dios nuestro Señor. Fue llamado otra vez a la curia pontificia en 1267 en la ciudad de Viterbo. A ver que la curia pontificia no estaba en el Vaticano, sino por aquí, por acá, por allá, por allá. Y después, una cosa muy extraña. En 1269 fue llamado a enseñar por segunda ocasión en París, cosa que no era usual, a menos de que se tratase
de un maestro muy prestigioso, como lo era Santo Tomás, ya por sus clases y sus escritos. Vamos a acabar ya la vida de Santo Tomás. Dado que en 1272 hubo ciertos disturbios en la Universidad de París, que fíjense, nos extrañamos de que ahora haya huelgas en las universidades y lo del 68, no sé qué. Ahí también lo que era, digamos, la policía de aquel entonces mató a unos estudiantes revoltosos, no sé, eran a lo mejor pasados de copa, algo hicieron, y mataron y se cerró la universidad en huelga, y duró como 2 años. Y aquí nos extrañamos de un mes y de... No, hasta que arregle el gobierno de la ciudad este problema. Entonces, por eso se cerró la Universidad de París y Santo Tomás se desplazó a Nápoles, donde organizó el Estudio General de la Orden. En 1273 tuvo una visión muy especial. Les digo, era místico, no nada más profesor. Como buen santo, era místico. Tuvo una visión muy especial que le hizo considerar como paja, como basura, todo lo mucho que había escrito. Fíjense, él siempre decía que ganaba más que estudiando, orando. Era un hombre de mucha oración, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo rezando, sobre todo ante el crucifijo, porque ya cuando estaba acabando la suma teológica, ahorita voy a hablar un poco de eso, estaba hablando de Jesucristo. Y tuvo una revelación, un éxtasis. ¿Quién sabe qué vería? Pues vio el cielo, ¿no es cierto? Vio a nuestro Señor, vio el cielo. Y dijo, no, ya no puedo seguir escribiendo. Lo que vi rebasa con mucho lo que puedo decir de Dios nuestro Señor. Entonces, dejó de escribir y les decía, porque tenía 2 amanuenses, 2 secretarios que en aquel entonces les ponían para que les dictaban y iban escribiendo, ¿no? Y los cansaba, por eso eran de 2. A ver, quiero descansar para que venga el otro. Seguía escribiendo y les dijo, no, miren, no puedo, porque todo lo que he escrito es basura, es paja. Claro, comparado con lo que he visto, porque un profesor de la Facultad de Filosofía y de Filosóficas del Instituto me dijo, yo no sé por qué siguen estudiando Santo Tomás, si ya él dijo que todo lo que escribió era pura basura. Su siguiente tratado, después ya habla de la obra de Dios, es decir, la creación. Se va ampliando el círculo. Los ángeles, el mundo, con todas sus criaturas, el hombre, por supuesto, y claro, como el ser humano, es la criatura de Dios que puede volver a Él de manera consciente. Toda la segunda parte de la suma teológica es de moral, es decir, lo que tenemos que hacer para de veras regresar, incorporarnos a Dios. Y es grandísima esa parte, suelen dividirla en 2, ¿no? La primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Porque claro, primero tiene que hacerlo, ¿cuál es el fin del hombre? Y dice, bueno, hay 5 cosas que el hombre se pone como fin, pero solo una de ellas puede ser la verdadera. Primero, el placer. Fíjense qué atinado, qué humano, porque es un santo muy humano. Santo Tomás era muy humano, incluso llegó a decir que el pecado era en contra de la razón. Sí. Pecar es ir en contra de la razón que Dios nos dio. Y por eso él decía, lo primero que se busca en la ética, en la moral, es cuál es mi fin. ¿Cuál es el fin del ser humano? El bueno de Aristóteles ya decía que el fin del ser humano es la felicidad. Y Santo Tomás lo recupera, claro. Todos buscamos ser felices. Pero para ello, Santo Tomás lo agrega,
y también lo recoge del propio Aristóteles, tiene que buscar la vida virtuosa, la perfección. O sea, la felicidad es el fin externo, el fin interno, la perfección de la persona. Y esa perfección se va a lograr con las virtudes. Y por eso habla primero del fin. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Qué se propone el hombre como fin, como felicidad? Dice, primero, el placer. No es malo. Santo Tomás no niega el placer. Nosotros los cristianos nos hemos encargado de satanizar el placer. ¿No es cierto? Como que hemos hecho mucho daño y nos lo recriminan en todas partes. Como si el placer fuera del bien común. Dice Santo Tomás, es un fin que es medio. No es un fin último. Es un fin intermedio. Si el placer te sirve para el fin último, que va a ser Dios, qué bueno. De hecho, dicen, bueno, pues él era un hombre grandote, casi de 2 metros, fortachón, y le hago así. Sí, que le gustaban mucho los arenques, un pescado. Pero le entraba con gusto, ¿no? Y luego, y también, aquí yo creo que pues, por el estrés del estudio y todo esto, muchas veces iban a esto que tenían en la Edad Media, baños con hojas de azahar, ¿verdad? Para relajar. Que eso también lo que sale en la película del Nombre de la Rosa. Sí, él iba bastante a relajarse, ¿no? Ahora que se iría al jacuzzi o al sauna, no sé, el placer no es malo, pero es un medio, nada más. Segunda cosa que se pone como fin, como felicidad, el dinero. Y tampoco no niega de Santo Tomás, bueno, si sirve para llegar al fin, qué bien, no lo condeno, pero es un medio, no es un fin. Incluso él era amigo hasta de reyes. San Luis, rey de Francia, era su amigo. Hasta hay también una leyenda piadosa, una anécdota, en la que el rey, era un santo también, San Luis, rey de Francia, que hasta organizó una cruzada. Él lo invitó a comer y Santo Tomás le dio, era despistadísimo, siempre reflexionando, siempre en el vicio de pensar. ¿Quién sabe en qué estaría pensando? Y ya no peló al rey. Se le fue la onda y estaba por allá. Y de repente dio un manotazo en la mesa, imagínense, y con el rey a un lado. ¡Ah, tu mes de maniqueis! Con esto les doy una torre a los maniqueis. Tráiganle un escribano. Dijo que era santo también, el rey de Francia, ¿no? San Luis. Ya lo trajeron, ya apuntó, ya después siguió comiendo. Pero sí, él era amigo de gente rica, es decir, de reyes, de príncipes. Le dedica también uno de sus trabajos a un rey de Chipre. O sea, lo que quiere nuestro Señor es la pobreza de espíritu, la humildad, es lo que tenía. Entonces, por eso dice, la riqueza no es que sea malo, pero no es, en fin, ya llevamos 2, ¿no? El placer, la riqueza, el poder, es otro de los fines que el ser humano se pone como felicidad, pero tampoco llena. Fíjense que muy humanamente Santo Tomás, además de santo, era muy humano, va quitando estos fines que se pone el ser humano, porque no llenan. A ver, díganme, el que tiene placer, ¿no quiere más placer? El que tiene dinero, ¿no quiere más dinero? El que tiene poder, ¿no quiere más poder? No se sacia. Fíjense qué sabio era Santo Tomás. Claro, también dice que el poder no es malo, pero es un medio, no llena. Y otra cosa que también ponía, dice él, otro de los fines que se pone el hombre como felicidad es, él le llamaba los honores. Ahorita le podríamos llamar el prestigio, ¿verdad? El prestigio. Había un profesor muy querido, ya murió, no les digo quién, pero me decía, Mauricio, cuida tu prestigio, tu prestigio.
Hasta que dije, mira, ya dejemos el incienso. Sí, porque tú eres muy prestigioso. Tú también. No, tú más. No, tú más. Sí, era la sensación. Sí, la tuve que decir, mira, ya dejemos de echarnos incienso. Vamos a dar clase. Y nada, a trabajar. Sí, el prestigio. Que humano Santo Tomás, no es que sea malo, pero no es el fin, es un medio. Y luego, qué hermoso, el quinto fin que se pone el ser humano es el que va a ser el verdadero, es el amor. Es el amor. ¿Ya? Pero dice Santo Tomás, el amor es Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fin último del ser humano es Dios, que es el amor más grande. Y él habla del amor de dos maneras muy exactas. Dice que el amor se divide en dos: amor de benevolencia y amor de concupiscencia, muy distintos. El amor de benevolencia no es posesivo, es amar al otro deseando el bien del otro. Y en cambio, el amor de concupiscencia, porque concupiscere en latín significa desear, apoderarse, etc., es cuando tú te adueñas del otro. ¿Y cuántas parejas no pasan, verdad? De madres a hijos. Eres mío. Dice la pobre niño tierno. Eres mío. Y de nadie más. Es curioso. Cuando hubo una emoción, no sé si con Benedicto, sí creo que, o con Francisco, no sé, con uno de ellos, de quitar el celibato a los sacerdotes católicos y que fueran como los anglicanos, ¿no? Las mamás de los sacerdotes católicos, todas firmaron y se incorporaron. Es mío y de nadie más. No, ese amor no prohíbe, Santo Tomás, el amor de concupiscencia, ¿no? Cuando te apoderas del otro, lo lastimas, es más, lo destruyes, ¿no es cierto? Lo destruyes. Entonces, y por eso el amor perfecto, dice, es Dios. Y luego pasa, ya sabemos cuál es el fin es llegar a Dios. Ese es el fin último del ser humano, llegar a Dios. ¿Cómo llego a Dios? Y por eso después habla de los actos humanos. Los actos humanos que tienen un objeto, un fin y una circunstancia. Porque el objeto puede ser bueno, pero el fin puede ser malo. Y la circunstancia peor. Pongo un ejemplo. Doy limosna. El objeto es bueno. Doy algo para que el otro se socorra. Pero la finalidad es que me aplaudan. Y la circunstancia peor, delante de todos. Que era lo que hacía el fariseo, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, o también al revés. Puede ser que el fin y la circunstancia, una obra que parece mala, la hagan buena. Oh, qué hermoso, el quinto fin que se pone el ser humano es el que va a ser el verdadero. Es el amor. Es el amor. ¿Verdad? Pero dice Santo Tomás, el amor es Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fin último del ser humano es Dios, que es el amor más grande. Y él habla del amor de dos maneras muy exactas. Dice que el amor se divide en dos: amor de benevolencia y amor de concupiscencia, muy distintos. El amor de benevolencia no es posesivo, es amar al otro deseando el bien del otro. Y en cambio, el amor de concupiscencia, porque concupiscere en latín significa desear, apoderarse, etc., es cuando tú te adueñas del otro. ¿Y cuántas parejas no pasan, verdad? De madres a hijos. Eres mío. Dice la pobre niña tiembla.
creo que, o con Francisco, no sé, con uno de estos, de quitar el celibato a los sacerdotes católicos y que fueran como los americanos, ¿no? Las mamás de los sacerdotes católicos, todas firmaron sin conformar. Es mío y de nadie más. No, ese amor lo prohíbe Santo Tomás, el amor de concupiscencia, ¿no? Cuando te apoderas de lo lastimas, es más, lo destruyes, ¿no es cierto? Lo destruyes. Entonces, por eso el amor perfecto, dice, es Dios. Y luego pasa, ya sabemos cuál es el fin es llegar a Dios. Ese es el fin último del ser humano, llegar a Dios. ¿Cómo llego a Dios? Y por eso después habla de los actos humanos. Los actos humanos que tienen un objeto, un fin y una circunstancia. Porque el objeto puede ser bueno, pero el fin puede ser malo. Y la circunstancia peor. Pongo un ejemplo. Doy limosna. El objeto es bueno. Doy algo para que el otro se socorra. Pero la finalidad es que me aplaudan. Y la circunstancia peor, delante de todos. Que era lo que hacía el fariseo, ¿se acuerdan? Entonces, o también al revés, puede ser que el fin y la circunstancia, una obra que parece mala, la hagan buena, ¿no? Pone el ejemplo Santo Tomás, en tiempo de necesidad todos los bienes son comunes, o sea, no hay robo. Si hay una miseria muy grande, el agarrar algo para comer, le van a decir, ¿es robo? No, la finalidad es buena y la circunstancia lo justifica. Entonces es perfecto lo que hace Santo Tomás, ¿no? Objeto, fin y circunstancia. Bien, después pasa ya a las virtudes, que en eso es un gran expositor, ¿no? Santo Tomás. Las virtudes son las que canalizan los actos. Son como el acueducto, el camino, como le quieran llamar, que lleva a los actos. ¿Por qué? A mí me encanta, en su teología moral, que es también espiritual, Santo Tomás habla de nosotros como un organismo espiritual. Un organismo. Tenemos, además del organismo físico natural, un organismo espiritual. Es decir, nuestras potencias, nuestras facultades son buenas. Él nunca condena nada. Nada más con que lo orientes bien, ¿no? Incluso el tacto, el gusto, todo es bueno. Muchos decían, no. Acuérdense que eran los enemigos del hombre, todo era enemigo del hombre. Y dice Santo Tomás, no, pero tienes que orientar. Y te orientan las virtudes. Es como encarrilar la acción humana para que vaya al fin debido, que es Dios. Porque ahí tenemos que desembocar en Dios. Y primero, claro está, la virtud de la fe, porque la divide en virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Estas sí son virtudes recibidas, infusas. Es decir, nos las da Dios en el bautismo. Todo el que, incluso al no bautizado, por ejemplo, acabamos de celebrar la conversión de San Pablo, lo tuvo que tumbar del caballo. Eso sí fue muy infuso. Sí, porque las otras son adquiridas, es decir, con nuestro propio esfuerzo las podemos adquirir, pero las teologales son infusas, ¿no? Por un misterio, hay gente que tenemos fe. No por nuestro esfuerzo, no por nuestro mérito, sino porque Dios lo quiso, ¿está claro? Por eso San Pablo dice que no tenemos allí nada de qué presumir, ¿no? Y también en otro pasaje de la Escritura se dice que es un misterio, porque el amor de Dios es que Dios nos amó primero. Si no, a lo mejor andaríamos ahí de paganos, ¿verdad? O de que nos tenían que misionar porque no sabíamos de Dios. Por algo, Él nos dio la fe. Ya eso es una
cosa que le dejemos. Podría haber dicho, no, este que sea budista, no, que tampoco hay problema. Otra vez me trajeron varios santos a bendecir, y ahí estaban, ¿verdad? Y un budita, todo sonriente, todo. Y yo dije, bueno, puede ser un amiguito de los niños. También se lo bendije, bendije un budita. No, pero él quiso que fuéramos cristianos. Nos dio la fe como un don, como un regalo, el don de la fe. Y por supuesto también de la esperanza, porque sin fe no hay esperanza. Después de la fe tenemos la esperanza en los bienes del otro. Fíjense, es curioso porque, bueno, y ahí yo he visto con mis satélitos de filosofía que Dios da, nos toca de repente. Hay uno que se acaba de bautizar y me decía, fíjate qué importante es saber que hay algo más después de esta vida. Es un gozo tremendo, ¿verdad? Yo antes era un desgraciado, porque ahora sí que todo acaba con la muerte y retemar que me fue en la vida. Decía con mis parejas, con mis negocios, con mis clases, entonces da como el chiste aquel, ¿verdad? Que pobre que el cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. Estaba contentísimo. Y curioso también, una que fue directora nuestra de la Facultad de Filosofía, una vez me detuvo y me dijo, qué importante saber. Estábamos el padre Luis Ramos, que ustedes conocían, ¿verdad? El padre Antonio y yo, y me decía, qué bueno saber que hay gente de usted, como ustedes, que tiene alguna esperanza. Lo que decía San Pablo, ¿verdad? Les digo esto para que tengan esperanza, porque muchos viven sin ninguna esperanza. Y entonces, ¿qué? El placer, ¿no es cierto? O el dinero, o el poder, o el prestigio. Todo lo que Santo Tomás dice no es fin, es que no llena. Porque de veras, lo único que llena es el amor. Es el amor. En muchas de sus formas. Hay amor de padres, de hijos, de esposos, amor de amigos. Todo lo que es amor es lo que llena. Es el fin. Y sobre todo Dios como amor. Bien. Y la caridad viene después, que también esa es infusa. La virtud de la caridad es la que pone en ejercicio nuestra fe y nuestra esperanza. Porque sin caridad no somos dignos de fe, ¿no? Como les decía, para que vean, yo les estoy hablando de más, unos chismes de desateitos de los filósofos, pero una profesora me decía, a mí no se me da la fe, pero se me da la caridad. Tienes más fe que el doble. ¿Sí? Es donde se ve, es donde se manifiesta. Si dices que tienes fe y no tienes caridad, mientes. Recuerden de San Juan. Dice, si dices que amas a Dios a quien... No, si no amas a tu prójimo a quien ves y dices que amas a Dios a quien no ves, no te creas. Eres un mentiroso, si lo dices, eres un mentiroso. Pues la caridad es la que yo ahorita termino, me dijeron que me metí. Entonces yo ya estoy aquí encarreradísimo y feliz. Pero sí, porque Santo Tomás es mi mundo. Y yo lo adoro. Bueno, lo amo. Que luego van a decir que soy igual. No es latría, sino dulía. Como dice la teología. Sí, la caridad pues es la que manifiesta nuestra fe y nuestra esperanza. Y se muestra en las obras. Y pasando a las otras virtudes, que son las virtudes cardinales, ahí sí podemos ver que ahí sí es infuso, es adquirido. Es decir, si no le echamos ganas, no llegamos a eso. Que son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Son cuatro.
son 3, estos son... ¿verdad? Y les pongo un ejemplo, que no es de estas cardinales, sino un ejemplo muy trivial. Se habla, por ejemplo, de que también es una virtud la generosidad. Y alguien me dice, oye, yo quiero ser generoso, pues tienes que actuarlo, ¿no es cierto? Practicarlo, ponerlo en obra, en ejercicio. Nunca invitas a nada, ni a un café, y quieres ser generoso. Empieza, casi le digo, invítame. Se tiene que empezar y hacer obras de esa virtud. Por ejemplo, la virtud de la prudencia. Ya antes de Santo Tomás, significa deliberar. Aristóteles, ¿no? El prudente es el capaz de deliberar qué es lo bueno y lo malo. Por eso, el bueno de Aristóteles, ahorita me acordé, en su Ética Nicómaco dice, por eso no se le puede pedir prudencia a un joven. La dan los golpes de la vida. ¿Sí? La prudencia la dan los golpes de la vida. Entonces, hasta que no vaya creciendo, ¿verdad? Ya ven que ya ahorita está uno todo golpeado. Y ni siquiera así es uno prudente. Pero es la capacidad de deliberar y encontrar el bien, lo que es para nosotros un bien. Luego, la fortaleza es la que le da estabilidad a la prudencia. Porque la fortaleza es tener resistencia ante las dificultades. Sí, no entiendan mal, fortaleza no es de fortachón, no. Es de tener fortaleza ante la adversidad, como lo define Santo Tomás, ante las dificultades. Y también, ¿verdad? Se va promoviendo, se va creciendo en él. Y tienes que practicar. Ahí sí ya no es infuso, sino adquirido. Ya es otro esfuerzo del ser humano. Y la templanza, que también es muy bonita. La templanza es tener equilibrio proporcional en la satisfacción de las necesidades. En el comer, en el beber, no prohibía beber alcohol, vino, lo que fuera, pero modérate. Ahora sí que con moderación es la templanza. La moderación, el equilibrio en la satisfacción de las necesidades, ¿no? Vestir, comer, beber, etc. Sí, porque también hay una cosa muy bonita. Un filósofo reciente, ya murió, pero es reciente, Norberto Bobbio, que además es bastante de izquierda. Sin embargo, le gustó lo que hace Santo Tomás y le da una dimensión, fíjense qué bonito, social a la templanza. Y él la define y me gustó, siempre lo doy en clase también completo, Santo Tomás, con autores actuales. Dice él, la templanza, con una perspectiva social, es pensar en los demás. ¿No es cierto? Pensar en los demás. Nos estamos acabando la gasolina, nos estamos acabando el agua, estamos polucionando el aire. Yo no sé qué va a tocar a los que vengan después, a los que nazcan después de nosotros. Un mundo horrible, ¿no es cierto? Con toda la ecología destruida, y nos vale. No me va a tocar. No me va a tocar. No está como un padre dominico, gran biólogo, científico. Él estaba en Juan y me decía, se está apagando eso. Ay, ¿cuándo? ¿Quién sabe cuántos millones? Bueno, sí, millones de años. No me va a tocar. Y así pensamos y destruimos todo. Y no vemos la templanza como pensar en los demás. No que llega uno a comer tarde, ya se acabó, ¿verdad?
Llegas tarde a comer, llegas tarde a la mesa. ¡Qué lástima! Ya se acabó. Ahí fue falta de templanza. No se pensó en los demás. Esa es también la parte social de la templanza. Muy claro, la justicia, por supuesto. La justicia es importantísima para Santo Tomás, ¿no? Él, siguiendo a Aristóteles, la divide primero en justicia conmutativa, que es la más simple, la de las transacciones, las compraventas, los contratos, el pagar lo que es justo y que te cobren lo que es justo. Esa es la más sencilla de las justicias. Pero luego viene otra que es más complicada, más difícil, la justicia distributiva, que esa ya más bien es la que hace el Estado, el gobierno, con respecto a los ciudadanos, ¿no? Que es distribuir bien los bienes comunes. Cosa que ustedes ven, no se hace. Por eso hay tanto robadero. Bueno, a lo mejor, aunque hubiera una buena distribución, sigue habiendo robadero. Pero Santo Tomás la ve como más importante, la justicia distributiva, el distribuir justamente, equitativamente, los bienes del Estado para todos, que todos tengan acceso, como se dice ahora, a los servicios y bienes de la sociedad. Y por último, la otra más complicada, la justicia legal, la que se hace en los jurados, la administración de la justicia, ¿no? De jueces, abogados, fiscales, etc. No que un gran jurista que fue director de la facultad me dice: mira, aquí van al bote los pobres y los tontos. Qué feo. Qué pobre México, ¿no? Entonces yo creo que allí falta aplicar lo que nos dice muy sensatamente Santo Tomás. La justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. Incluso llega a llamarla general, justicia general. Bien, luego ya, híjole, ya no me quedan 5 minutos, ya, nada más. Ya la última parte de ¿cómo se llama?, de la suma, es sobre Jesucristo. Sí, porque llegamos a Dios por un intermediario, nuestro Salvador, que fue Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que ahí cuando, sí, porque esa la completó, ya la última parte ya no la pudo acabar porque murió. Yo creo que fue cuando le habló a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fue cuando le dijo: qué bien, ¿verdad? Luego, imagínense, que se te aparezca nuestro Señor y diga: oye, qué bien escribiste sobre ti. Qué ganas. Y eso se lo dijo él y al poco tiempo murió. Bien, les digo algo sobre esta oración, si me tienen paciencia, unos minutitos. Miren, se destaca la oración que rezaban antes de estudiar, enseñar, escribir o predicar. Que dice así, comienza así, por cada versículo, comienza de esta manera: oh inefable Creador nuestro, que con los tesoros de tu sabiduría infinita formaste 3 jerarquías de ángeles y las dispusiste en el empíreo cielo con orden admirable, y distribuiste las partes de todo el universo con suma elegancia. Se ve en estas palabras la continua actitud contemplativa de Santo Tomás de Aquino, que incluso en una oración de invocación y súplica como esta, comienza presentándose de manera contemplativa la excelsitud de Dios. Su experiencia religiosa es la de un auténtico contemplativo, pero que, como veremos, pone al servicio de sus demás hermanos la contemplación en la praxis de la enseñanza y la predicación. Y ahí viene nuestro lema: contemplar y dar a los demás de contemplar. Y luego eleva al Señor su voz para que escuche su petición. Y dice, vuelvo a citar: tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría,
y el soberano principio de todo. Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. El santo reconoce aquí que su experiencia religiosa proviene de Dios, que no es precisamente algo que el hombre ha fabricado o merecido, sino que lo debe a su Dios, y por ello se lo ha pedido como preparación para recibir esa experiencia mística que le ilumine la doble tiniebla, que es el mismo por naturaleza desde su origen, gran ignorancia y tendencia al pecado. Después de ello le pide que así como le da el recibir la contemplación infusa, pueda transmitirla en su enseñanza y predicación. Es donde se prolonga la vivencia religiosa como deseo de servir a los demás en la práctica, incluso en una práctica tan teórica o especulativa como es la enseñanza. Y ahí viene lo de Santo Domingo: contemplar et contemplata al instante. El contemplar era lo que nosotros lo contemplamos. Además, le pide como gracia que le ayude a interpretar el doble libro escrito por Dios según los medievales, la Sagrada Escritura y la creación. Porque es muy hermoso ver cómo para los medievales el mundo era también un libro escrito por Dios, igual que la Sagrada Escritura. Y le dice, y vuelvo a citar: tú que haces elocuentes las lenguas de los infantes, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. No pedí nada. Tu nieve de que la quiere. Y termina así: tú, Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. No quería nada. Es Tomás un santo que vivía dedicado a la enseñanza teológica y, por consiguiente, a la exégesis bíblica y a la interpretación filosófica de la misma para sus contemporáneos. Es, pues, en el sentido pleno de la palabra, un intérprete. Consagra su interpretación de la Escritura en esa oración al propio autor de la misma, a Dios. Lo invoca como el Hijo o Creador, verdadero Dios y hombre, porque tuvo una alta vivencia de Jesucristo como Verbo de Dios encarnado en el ser humano. Pide al Verbo de Dios que le envíe a su Espíritu Santo para realizar el trabajo de interpretación y poder así servir a los demás. Por ello invoca al principio como Creador y como verdadero Dios y hombre al final. Entonces ustedes ven que además de gran teólogo, fue un gran místico. Aquí vemos, espero que hayan visto en esta hermosa oración la experiencia mística de Santo Tomás de Aquino, que fue el gran teólogo de nuestra hora. Y por eso ustedes comprenden por qué lo quiero tratar. Muchas gracias. Son dos cosas. Por supuesto que el ejemplo es fundamental, ¿no? Para adquirir la virtud se adquiere más con el ejemplo que con doctrina. ¿De acuerdo? O sea, tiene usted que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Yo creo que yo lo he vivido, fíjese, y en mi facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, soy como una especie de circo. Nomás están viendo. Y eso es muy incómodo, pero pues es real, ¿no? Nomás están viendo. A ver cómo me comporto. Si no devuelvo la patada, si no devuelvo el chisme, si me aguanto, si soporto con paciencia las cosas que
que hacen, ¿no? Porque pues sí, en todos lados, en toda institución se hace grilla, ¿no? Y además, burlarse del cura, ¿no? Todos saben que soy cura, pero no debo decirlo. Ahí soy el doctor de Ochoa, no el padre Mauricio, pero me gusta más aquí. Y respetar, tener ese respeto, aguantar muchas cosas, como cristianos nos tocan aguantar muchas cosas, ¿a poco no? Ahora, Santo Tomás añade otra cosita, que es un poquito también de obligación. Porque si todo lo dejamos a la virtud, no funciona. También tiene que haber un poquito de obligación. Yo tengo un amigo, un profesor que es católico, él es de origen norteamericano, que tiene un hijo que ya le dice, ¿vas a misa? No, no soy creyente. No te pido que seas creyente, te pido que vayas a misa. O sea, ahí sí es demasiada obligación. Pero, claro, el muchacho les lo estaba diciendo para no cumplir, ¿no? Para no ir. Entonces, Santo Tomás combina las dos. Miren, Platón hizo una república, así se llama su diálogo, el diálogo de la república, de puros virtuosos. No, miren, si formamos ciudadanos virtuosos, no vamos a necesitar leyes. Que no. El siguiente diálogo que escribió después de la república fue las leyes. Sí. Y peor, mire, peor si suponemos que el mexicano es virtuoso. ¿El mexicano es virtuoso? Nunca se pasa el alto. Nomás vemos que no viene nadie pelas. Entonces, no, le falló. Por eso les digo que era tan bonito Platón, muy ideal, muy idealista, ¿no? Muy idealista. Y él decía, si tenemos un pueblo de gente virtuosa, no vamos a necesitar leyes. Pero lo aplicó y le falló. El siguiente diálogo, las leyes. Un poquito también de obligación, fíjese. Miren, ahorita se ve, hablan mucho de educación en valores. La educación esa debería ser en virtudes. Porque el valor es abstracto. La virtud es práctica. Yo añadiría, y me lo han aceptado, fíjese, hasta en la Universidad Pedagógica de México, la Universidad Pedagógica Nacional, me han aceptado el que hay que complementar la famosa educación en valores que se da hasta desde secundaria, creo, ¿verdad? Con educación en virtudes. Mire, la teoría de los valores viene de Max Scheler, un hombre muy atormentado, que se hizo católico, era ateo, se hizo católico, pues después renegó y volvió otra vez a ser agnóstico, por lo menos, no decía que como panteísta, ¿verdad? Entonces todo era abstracto para él. Y para él los valores son entidades abstractas. Hasta da el escalofrío. Los valores no son, valen. Puede ser, está peor. Hay cosas que no son seres, que valen, no son, pues, está peor, ¿verdad? Y además se captan, decía él, por intuición emocional. Híjole, estamos peor. Imagínense, ni siquiera por la razón, por el intelecto, por la intuición emocional. O sea, lo que tú intuyes no lo intuyo yo, así que yo hago un relativismo tremendo. Cada quien su rollo. Tú intuyes que debe ser justo. Yo intuyo que no. ¿Sí? Como decimos en lógica, una polémica de intuiciones nadie la gana. Sí, porque cada quien va a tener la razón. No, como me decía un alumno, que luego es encantador, se ponen a pelear con el maestro, ¿verdad? Y yo, a ver, pero, ¿qué lógica tiene? Porque me dijo, yo tengo mi lógica. No, pues, me vas a ganar siempre. No, la lógica es la lógica. No, yo tengo la mía. ¿Y cuál es? Oye, formal, dialéctica. No te digo. Siempre me va a ganar. Entonces, yo creo que ahí hay que complementar, ¿verdad? Los valores con las virtudes. Y ya me hicieron caso en la pedagógica. Ya hablarles, dije, ¿se van a reír? No, lo tomaron muy en serio. Claro, me decían, es que mire, formar en virtudes
Cuesta mucho porque lleva tiempo, pero queda. Lo otro se aprende y se olvida. ¿Verdad que mucho de lo que aprendimos en secundaria y prepa, pues sí, ni me acuerdo? Me dijeron que había valores, pues qué bonito. Pero no me dijeron que los practicara en forma de virtudes. Como miren, añado otra cosa y creo que voy terminando, porque es importante. Santo Tomás dice, y lo recogió en la orden, está en nuestras constituciones, que la educación en la orden, la formación en la orden, es formar el juicio. ¿A quién tengo que acudir? Del hacer, de lo que sea, para convencerlos de eso. Ya le digo, en la pedagogía los convencí. Educar es formar el juicio, es decir, la deliberación, porque sobre todo el juicio de prudencia es el más difícil, el juicio prudencial. No, pues sí. ¿Y ustedes qué forman? Pues nomás técnicas. Pues sí, técnicas que al rato desaparecen. ¿No? Es formar el juicio. El juicio teológico, por ejemplo, nosotros, creyentes. El médico, juicios médicos acertados. El juez, sentencias, juicios bien hechos. El filósofo, el arquitecto, el ingeniero, hace juicios adecuados a su profesión. Si no se me cae el puente, pues me falló el juicio. ¿Sí? Entonces yo creo que es esta formación en virtudes que nos regala Santo Tomás, es la principal. Pero claro, no van a invertir dinero en ella, olvídense. Van a seguir con las reformas, ¿verdad? Reformas educativas que no enseñan nada. Bueno, les agradezco mucho